Lípidos complejos. Recordemos en la clasificación de los lípidos que los íbamos a dividir en dos grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables eran los que tenían en su composición ácidos grasos, mientras que los lípidos insaponificables no tenían ácidos grasos en su composición. Dentro de los lípidos saponificables distinguíamos dos grandes grupos: los lípidos simples, que estaban formados por un ácido graso más un alcohol, y los lípidos complejos. En este caso vamos a tratar los lípidos complejos. Los lípidos complejos están formados por uno o varios ácidos grasos, un alcohol que puede ser o la glicerina o un alcohol llamado la sfingosina y otra sustancia. Esa otra sustancia puede ser el ácido fosfórico, H3PO4, o una molécula de naturaleza glucídica. Lo podemos clasificar atendiendo al alcohol, entonces se llamarán glicerolípidos. Si es con la esfingosina se llamarán esfingolípidos. Si atendemos al alcohol y a la otra sustancia serán glicerofosfolípidos o gliceroglucolípidos. Si atendemos a la esfingosina serán esfingofosfolípidos o esfingoglucolípidos. No vamos a tratar de ver todos a la vez. Vamos a ver los tipos más importantes. Bueno, todos los lípidos complejos son saponificables, es decir, rinden jabones, realizan la saponificación. Por lo tanto, tienen comportamiento anfipático, es decir, tienen una parte polar hidrófila y una parte apolar hidrófoba. Nosotros vamos a clasificarlos en dos grandes grupos, que son los lípidos con glicerina y los lípidos con esfingosina. Dentro de los lípidos con glicerina veremos solamente los glicerofosfolípidos y vamos a omitir los gliceroglucolípidos. Los esfingolípidos sí, vamos a verlos tanto los que tienen naturaleza con ácido fosfórico como los que tienen un glúcido en su composición. Esto está mal. Hoy vamos a ver los lípidos complejos. Recordemos previamente que los lípidos los íbamos a dividir en dos grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables eran los que tenían en su composición ácidos grasos y por lo tanto a partir de ellos obtenían jabones. Los lípidos insaponificables eran los que no tenían en su composición ácidos grasos. Los lípidos saponificables se dividían en dos grandes grupos, que eran los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples estaban formados por un ácido o varios ácidos grasos más un alcohol y podían ser ácidos o grasas y los céridos o ceras. Y los lípidos complejos son los que tienen en su composición uno o varios ácidos grasos, un alcohol que puede ser la glicerina o un alcohol llamado esfingosina y otra sustancia que puede ser el ácido fosfórico o una sustancia de naturaleza glucídica. Los podemos clasificar atendiendo a la al alcohol, que puede ser la glicerina o la esfingosina. Si es la glicerina hablaremos de glicerolípidos y si es la esfingosina hablaremos de esfingolípidos. Si concretamos con la otra sustancia que contienen, podemos decir glicerofosfolípidos o gliceroglucolípidos. En el caso de la esfingosina podemos decir esfingofosfolípidos o esfingoglucolípidos. Bien, veamos qué les caracteriza a todos los lípidos complejos. Todos ellos son lípidos saponificables, por lo tanto, a partir de ellos obtenemos jabón. Realizan la reacción de saponificación. Tienen comportamiento anfipático en un medio acuoso, es decir, en contacto con el agua van a formar micelas, muy importantes desde el punto de vista biológico porque van a formar parte de la constitución de las membranas biológicas. Recordemos que este comportamiento anfipático se debe a que poseen una cabeza polar hidrófila y una cola apolar hidrófoba. Nosotros, para simplificar, lo vamos a dividir solamente en glicerolípidos, es decir, los lípidos que contienen glicerina, de los cuales solamente veremos los glicerofosfolípidos, omitiremos los gliceroglucolípidos, y en el caso de los esfingolípidos veremos tanto los que tienen fósforo, esfingofosfolípidos, como los que tienen glúcido, esfingoglucolípidos, ¿vale? Recordemos que son los principales componentes de las membranas biológicas, por lo tanto tienen una importantísima función estructural. Empecemos con los glicerofosfolípidos.
¿De qué están formados? Químicamente están constituidos por un alcohol, que es la glicerina, que es el propanotriol con 3 carbonos, más 2 ácidos grasos que se encuentran esterificando, es decir, unidos al primer y segundo carbono de la glicerina, y un ácido fosfórico, H3PO4. Este ácido fosfórico puede llevar un segundo alcohol de cabeza, que es un aminoalcohol o polialcohol. Vamos a verlo. Tenemos la glicerina, propanotriol, con 1, 2 y 3 carbonos. El primer carbono tiene un ácido graso de tipo insaturado, el segundo carbono se une a otro ácido graso de tipo saturado, y esta unión y esta son de enlace tipo éster. El tercer carbono de la glicerina se une a un ácido fosfórico. Si solamente está unido el fósforo, la glicerina y 2 ácidos grasos, el compuesto se llama ácido fosfatídico. Pero lo normal es que lleven un segundo alcohol de cabeza. Según el nombre del segundo alcohol de cabeza, así los vamos a denominar. La cabeza va a ser esto. La parte polar o hidrófila estará formada por el grupo fosfato y el segundo alcohol de cabeza. Y la cola, que es la parte hidrófoba o apolar, estaría formada por los 2 ácidos grasos. A la hora de representarlos, vamos a representar una cabeza grande con 2 colas, que corresponderían a los ácidos grasos. Aquí tenemos otra representación esquemática de ácido graso, que se encuentran esterificando unidos a la glicerina, ácido fosfórico y el aminoalcohol, el segundo alcohol de cabeza. Este es el sistema de cajas, donde está representado de forma esquemática, que es lo que vosotros tenéis que saber representar. La glicerina unida con 2 enlaces éster de ácidos grasos, la unión con el ácido fosfórico y un segundo alcohol de cabeza. Esta es la cabeza, parte polar hidrófila, y esta es la cola, parte apolar hidrófoba. Aquí vamos a ver los principales tipos de fosfolípidos. Tenemos que, dependiendo del segundo alcohol de cabeza, se llaman así. Si tiene como alcohol la etanolamina, se llaman fosfatidil-etanolamina. ¿Qué tiene la serina? Fosfatidil-serina. ¿Qué tiene la colina? Fosfatidil-colina. ¿Qué tiene la mielina? ¿Vale? Esfingomielinas. ¿Vale? Son importantes la fosfatidil-etanolamina porque también se la denomina cefalina, que aparece en los tejidos cerebrales. Y por otro lado, la fosfatidilcolina, que también recibe el nombre de lecitina, que la encontramos en la yema de huevo y que constituye la vaina de mielina, que aparece rodeando al axón de la neurona y en la membrana de las mitocondrias. Vamos a ver cómo se forma. Tenemos la glicerina, un ácido graso, se va a unir con el enlace éster, libera una molécula de agua, segundo ácido graso, se une con el OH de la glicerina, se libera también una molécula de agua. A continuación, la unión del ácido fosfórico. Y por último, segundo alcohol de cabeza. Ya tenemos una cefalina. Es decir, un lípido complejo, un fosfoglicérido o glicerofosfolípido. Aquí tenemos una representación de lo que es la cabeza, formada por la parte de la glicerina y el ácido fosfórico. Este es el lípido más simple, es el ácido fosfatídico. Veis que no tiene un segundo alcohol de cabeza, pero si llevase un segundo alcohol de cabeza, estaría también aquí, en la parte polar. Y luego tenemos los 2 ácidos grasos. Fijaros cómo se constituyen o cómo forman parte de las membranas biológicas. Esto sería la cabeza y eso serían las colas. En las membranas biológicas van a formar una bicapa. Es decir, enfrentado al exterior acuoso y al interior acuoso. Las cabezas, como son polares, sí se enfrentan al agua porque son hidrófilas, mientras que las colas son apolares, hidrófobas, huyen del agua. Siguiente tipo, los esfingofosfolípidos, es decir, los lípidos que tienen esfingosina. ¿De qué están formados estos lípidos? Estos lípidos, en vez de glicerina, como alcohol, tienen la esfingosina. La esfingosina durante mucho tiempo fue un enigma, porque no se sabía muy bien las funciones que desempeñaba. Se le puso este nombre en honor a la esfinge de Tebas. La esfinge de Tebas era una esfinge que aparecía en Tebas y a la persona que se encontraba le proponía un enigma. Si la persona lo adivinaba, lo dejaba libre. Si no lo adivinaba, le cortaba la cabeza. Por eso, como estos lípidos son tan enigmáticos, se les dio el nombre de esfingosina a esta molécula. Bueno, pues el alcohol
es la esfingosina, que tiene 18 átomos de carbono, es decir, con una gran cola, ¿vale? Y luego tenemos un ácido graso. Este ácido graso se va a unir mediante un enlace de tipo amida a el grupo NH justamente de este alcohol, de la esfingosina. A continuación tenemos un ácido fosfórico y un segundo alcohol de cabeza. Es importante destacar que la unión esfingosina con el ácido graso recibe el nombre de ceramida y es la cola, ¿vale? Las dos colas realmente, o la zona polar hidrófoba, mientras que el ácido fosfórico y el segundo alcohol de cabeza sería la cabeza o zona hidrófila. En forma de caja lo representaríamos así: esfingosina, el aminoalcohol de 18 átomos de carbono y el ácido graso. Esfingosina más ácido graso constituyen lo conocido como ceramida. A continuación tenemos el ácido fosfórico y el segundo alcohol de cabeza, que en este caso es la colina. Esta unión del segundo alcohol y el ácido fosfórico es la cabeza polar hidrófila, y la esfingosina y el ácido graso, esa larga cadena, larga cola de la esfingosina, forma también esta cola y esta cola del ácido graso. Vamos atrás para que veamos que forma parte de la vaina de mielina. Este es el axón de las neuronas y esta es la vaina de mielina, esas células de Schwann, ¿vale? Que acumulan mielina y que van a rodear el axón de las neuronas para la conducción del impulso nervioso. Bueno, pues aquí está este componente, la mielina, ¿vale? Otra forma de representarlo, y aquí la fórmula de este compuesto. Bien, los esfingoglucolípidos. En el caso de los esfingoglucolípidos tenemos también la ceramida, formada por la esfingosina más el ácido graso, que sabéis que se une mediante un enlace amida, pero la esfingosina también lleva unido aquí, en vez de un ácido fosfórico, lleva unido una molécula de naturaleza glucídica. La forma de representarlo, lo mismo, cabeza polar hidrófila, ¿vale? Que es el glúcido, y las colas apolares hidrófobas, que es la esfingosina y el ácido graso, ¿vale? Aquí está al revés, esto sería la cabeza, que es el glúcido, y las colas, que es la esfingosina y el ácido graso. Bien, hay dos tipos de esfingoglucolípidos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Los cerebrósidos son los más simples. A la ceramida se le va a unir un monosacárido, que puede ser una galactosa o una glucosa, o un oligosacárido pequeñito. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las membranas de las células nerviosas del cerebro, acordaros, cerebrósidos, y del sistema nervioso periférico. Mientras que los gangliósidos, a la ceramida se le va a unir un oligosacárido complejo, es decir, mucho más grande. ¿Dónde los vamos a localizar? En la parte más exterior de las membranas biológicas, especialmente en las neuronas, que van a actuar como receptores de membrana. Aquí tenemos la representación, tenemos la esfingosina, el ácido graso que forman las colas, y tenemos un glúcido. En este caso, como es un monosacárido simple, se trata de un cerebrósido que abundan en las membranas de las células nerviosas del cerebro. Y aquí tenemos un gangliósido, es decir, aquí tenemos un glúcido mucho más complejo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Fijaros, estos son los glúcidos que salen de la membrana, que son esos receptores de la membrana que veremos cuando veamos las funciones de la membrana plasmática, ¿vale? Son también lugares de anclaje de microorganismos y además se van a encargar de regular el proceso de crecimiento y diferenciación celular.